Los magos que llegaron a Belén anunciaron la llegada del Mesías y nosotros con alegría lo anunciamos hoy también. La época navideña es mi temporada favorita del año. Tan es así que mi esposo y yo escogimos estas fechas como el día de nuestra boda hace 12 años atrás. Además que para estas mismas fechas el Señor nos regaló a nuestro primer hijo. Paco cumplió 8 años. Un día de Reyes llegamos a la casa con el mejor regalo que hayamos recibido jamás. En el nacimiento de un niño pasa como también pasa en las bodas. Son grandes noticias para celebrar. Nos llenamos de esperanzas para el futuro y nuevas posibilidades. Qué privilegio ser del grupo selecto de invitados a celebrar la boda o el primer año del bebé. A veces hasta creamos en nuestra cabeza expectativas y hacemos planes confiando en que así se cumplirán. Le ponen el nombre del bisabuelo y le regalan un juguete esperando que estudie lo mismo que su papá. ¿Qué pasa cuando el matrimonio o el niño resulta diferente? Cuando las cosas no son como se esperaban, cuando surgen condiciones de salud, cuando vamos descubriendo las diferencias de carácter o ese diagnóstico difícil toca nuestra puerta. Se nos cae la estrella. Los magos que llegaron a Belén se encontraron con una realidad muy distinta a las expectativas que se habían formado por el camino. Y es que sin duda este grupo de personas se habían sentido privilegiadas en haber sido escogidas por los cielos para recibir esta revelación tan especial. Un rey poderoso había nacido. En tiempos antiguos se decía que el nacimiento como la muerte de grandes hombres estaba marcado por las estrellas. Existen leyendas muy similares a la historia de Mateo con relación al nacimiento de Augusto. Los magos que llegaron a Belén fueron derechito a la casa del rey Herodes a celebrar el nacimiento del rey de los judíos y se encontraron con que allí no había fiesta. Y Herodes no tenía la mínima intención de hacerle un baby shower a María después de que el nene había nacido. El anuncio cayó hasta mal, causó un revuelo ante la posibilidad que un heredero legítimo pudiera levantarse en contra del imperio romano y por ende Herodes perdería todo por lo que había luchado, por lo que había sido capaz hasta de matar a sus propios hijos. Herodes no puede ver la estrella, no puede reconocer la buena noticia del anuncio de los magos. Su entendimiento estaba nublado por el temor, por sus expectativas. Es muy fácil para nosotros hoy ponernos a juzgar a Herodes después de 2020 años, cuando la historia está contada y requete contada. Pero si en lugar de eso evaluamos nuestras propias historias a la luz de lo que el Evangelio quiere decirnos, encontramos que en las circunstancias adecuadas cualquiera de nosotros podría comportarse como Herodes. Llegan de pronto unos extraños a tocarme la puerta y todos los botones de alerta y peligro habidos y por haber, anunciando buenas noticias que son buenas para todo el mundo menos para mí. Por supuesto, la mayoría de nosotros no le pedimos a los Reyes Magos ser emperadores, regentes o pues tener un humilde ejército para conquistar una ciudad. Pero ¿cuáles son los temas que nos tocan los botones? ¿Cuáles son las situaciones en que reaccionamos a la defensiva y nos comportamos intolerantes a cualquier idea contraria a la nuestra? Dicen que ahí donde incomoda es donde están nuestras oportunidades de crecimiento. Pero la reacción natural humana es atacar o correr de lo desconocido, de lo que interpretamos como peligroso por ser impredecible. En el fondo, ese es el contexto mismo del Evangelio de Mateo, que contrario al Evangelio de Lucas, cuyo mensaje se centra en el servicio a los pobres y a los vulnerables, la iglesia de Mateo está al borde de una transición drástica entre el debate sobre Jesús como Mesías y Rey de los judíos y el asumir la gran comisión de predicar a los pueblos gentiles, que eran despreciados por los prejuicios étnicos y la idea que tenía el pueblo de Israel de ser los únicos escogidos de Dios. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan hablan sobre estos magos paganos que llegaron a Belén a adorar. Pero para Mateo es importante preservar esta historia que hoy nos da la oportunidad de hablar de inclusividad y diversidad.
el distinto, la diferente, lo desconocido que usualmente nos causa incomodidad, temor y nos toca los botones de alerta y peligro, también es llamado por Dios, escogido por Dios para salvación. No porque lo merezca, no porque tenga toda la razón, ni la revelación completa, sino por gracia, por el amor de Dios hacia la humanidad, porque en su soberanía así lo ha querido Dios. La movida evangelística más extraña de Dios es que hasta Herodes el Grande fue invitado a adorar. Tuvo la oportunidad genuina de encontrarse con Dios en la humilde casa de Belén, pero decidió aferrarse a sus temores, a sus expectativas, a sus proyectos, a sus ideas de éxito, a sus propósitos, a sus planes. El llamado de Dios, como los matrimonios, como el nacimiento de un nuevo niño, llega a nuestras vidas con la esperanza para el futuro. Pero la tentación de poner nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestras metas personales por delante de lo que simplemente es, nos nubla el entendimiento. Los matrimonios no son perfectos. Hay que trabajarlos con amor, disposición, comprensión, diálogos y muchos acuerdos en medio de las diferencias y las preferencias. Los bebés llegan con sus propios temperamentos, con un mar de predisposiciones genéticas, de necesidades particulares, de intereses y con un propósito único dado por Dios, independientemente de nuestras ideas. Si verdaderamente vivo mi vida rendida en adoración a los pies del niño del pesebre, tengo que reconocer que Dios se manifiesta en las circunstancias menos esperadas e imaginadas, independientemente de mis expectativas y de mis planes. Hace unos días me sorprendí a mí misma en medio de mis prejuicios. Estaba en un culto pentecostal de donde no podía escapar. Y para colmo, el hermano que estaba predicando estaba haciendo lo posible por sustituir a su pastora que estaba enferma. Cuando me di cuenta, yo estaba haciendo en mi interior lo que tantas veces me han hecho a mí con personas que han subestimado la manera en la que Dios puede obrar por medio mío solamente por ser mujer o por aparentar ser un poquito más joven de lo que realmente soy. ¿Cómo es posible que yo haya caído en lo mismo que me ha dañado a mí tantas veces? Parte de esa obediencia a Dios está en resistir con dominio propio el instinto natural de vivir huyendo o batallando contra lo que parece diferente, para escudriñarlo todo y discernir lo que Dios tiene para decirnos por medio de voces que vienen desde muy lejos de donde estamos parados. Gente pobre en espíritu, como dice Mateo, con una espiritualidad distinta a la nuestra, también ha sido bienaventurada en anunciar el camino de la salvación. Gente de la que no esperamos nada bueno puede ser instrumento del Señor para mostrarnos nuestras propias debilidades y oportunidades para crecer. Por alguna razón, el ministerio de Jesús se trató de unir gente distinta en conversaciones incómodas. Muchos se iban enojados, otros se quedaban a debatirlo, algunos hasta terminaban confabulando para matarlo. Pero al final, el propósito transformador de su ministerio y su mensaje se cumplió, sin importar lo que pareciera un error de juicio de parte de los magos al confiar en Herodes, sin importar las amenazas serias contra su vida, siendo apenas un infante, sin importar que el niño de Belén no cumpliera con las expectativas que otros le habían impuesto, sin importar que para algunos el Mesías fuera una decepción. Jesús no solo marcó la historia de la humanidad, sino que nos abrió con su vida el camino a la salvación. ¿Seremos nosotros capaces de cerrarle el camino a otras personas que se sientan igualmente llamadas a adorar porque no cumplen con nuestras expectativas? Aun si nosotros lo hiciéramos, las estrellas anunciarían el camino, las piedras contarían la historia, el Espíritu de Dios les buscaría soplando como quiere, por donde quiere, en su soberanía. Seamos entonces instrumentos de Dios, sigamos a la estrella como hicieron los magos que llegaron a Belén. Dios les bendiga y Dios les guarde.